Dios bendiga de forma especial a todos los hermanos que están ahí, a los hermanos que se conectan, los hermanos que van a ver este video más adelante. También que Dios le bendiga grandemente. Este es el capítulo número 3 de este taller profético que muchos hermanos me han testificado que están recibiendo un conocimiento importante, que están recibiendo palabra de Dios, revelaciones poderosas. Amén. Y yo sé que el Espíritu Santo seguirá haciendo cosas muy bonitas. Aleluya. Quien le saluda y le habla es su hermana en Cristo, Stephanie Santana. Les voy a contar una experiencia importantísima que tuve hoy. Aquí en Santo Domingo está lloviendo bastante y el evento que tenía ayer era en un play, era afuera y fue cancelado y yo me acosté a descansar y el Espíritu Santo me despertó de madrugada. Me puse a orar. Son las 3:52, miren, 3:52 de la madrugada y Dios me movió a hacer este video. Y yo sé que cuando Dios me mueve a hacer algo es porque alguien va a ser bendecido, es porque alguien va a ser edificado, es porque tu vida va a ser llena en el nombre de Jesús. Así que hermanos, vámonos a la Biblia de una vez, compartan este video. Los hermanos que no han podido ver los capítulos anteriores, vayan a verlo para que reciban ese conocimiento especial de parte de Dios. Este es un segmento que Dios me reveló en el monte de oración y yo sé que la bendición y la palabra llegará a muchos lugares. Vaya conmigo al libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel, uno de los profetas mayores de la Biblia. Libro de Ezequiel, capítulo 13. Hoy te voy a hablar de las señales de la escogencia que Dios hace a personas para que tengan un ministerio profético y las líneas proféticas en las cuales Dios lo utiliza. Amén. Hoy vamos a hablar de esas señales tan poderosas. Yo quiero que estés bien atento ahí porque hay mucha palabra para ti hoy. Libro de Ezequiel, capítulo 13. Aleluya. Bajo la comunión del Padre, la del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice de la siguiente forma: condenación de los falsos profetas. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, Espíritu Santo. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Dios, que tú hables, que tú edifiques, Señor, que tú te muevas. Padre, que seas tú llevándote toda tiniebla. Espíritu Santo, abre los espíritus, abre las mentes, abre los corazones. Señor, edifica la vida de alguien. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Vamos a hablar de la escogencia que Dios hace a personas que parecen normales, que tal vez llevan una vida normal, que no se esperaban tener un llamado de parte de Dios, que tal vez no esperaban escuchar la voz de Dios, pero que Dios lo escogió para un ministerio profético. Yo quiero que tú compartas este video con alguien más, compártelo en tus grupos, en tus redes sociales, dale like para que alguien más pueda ser bendecido, pero sobre todo, hermanos, suscríbanse a este canal donde dice suscribirse, suscríbase para que sea de los primeros en ver cada uno de los videos, cada uno de los temas. Miren, el ministerio profético, a pesar de que se ha cualquierizado en esta era, en este siglo, vengo a decirte que todavía quedan personas que verdaderamente Dios les revela. Todavía quedan personas que Dios le habla. Quedan personas que Dios lo ha marcado para este ministerio y para este llamado. Pero es un llamado muchas veces con tanta responsabilidad. Es un llamado que tiene tanto peso, que tiene tanta carga espiritual y tanta demanda de parte de Dios, que muchas personas tienen las señales en sus manos, pero no saben por qué le pasan tantas cosas. O sea, no conocen por qué tienen esas señales ahí. Personas que se sienten angustiados y que le llaman proceso a la capacitación de Dios. Tienes que tener mucho cuidado con llamarle proceso a una capacitación espiritual que Dios está trayendo a tu vida para llevarte a un ministerio profético, el cual no depende de ti, ni depende de lo que tú creas de ti, ni tampoco depende de tu conocimiento. Depende de que Dios haya puesto una marca y que Él decida capacitarte
capacitarte antes del ministerio o capacitarte durante el ministerio. Vamos a iniciar de una vez describiéndote por qué Dios llama a unos y no llama a otros para el ministerio profético, el cual mucha gente tiene que enfrentar. Sí, mucha gente tiene que enfrentar este llamado, porque hay personas que después que se rehúsan, después que huyen, después que dicen que no van a profetizar, entonces le toca aceptar la voluntad de Dios. Es mejor que tú la aceptes desde el primer momento que Dios te habla, para que seas capacitado en tiempo perfecto de parte del Señor. Entonces, ¿por qué Dios elige a uno y no elige a otros? Porque unos tienen la capacidad de soportar. Tienes que saber una cosa, que mientras más peso tiene tu llamado, mientras más peso tiene tu ministerio, más ataques tú vas a arrastrar. Por eso los ataques pueden ser físicos, pero también pueden ser espirituales cuando tú eres escogido, cuando tú eres escogida para un llamado profético de parte de Dios. Entonces hoy te voy a hablar de esas señales poderosas. Si tienes lápiz, anotas. Si tienes papel, puedes hacerlo también. Este video, si lo quieren compartir en algún sitio, lo pueden hacer. Si lo quieren descargar, lo pueden hacer. No tengo ningún problema con eso. Aleluya, escuchen bien. Primera señal de que has sido escogido, de que has sido escogida para un ministerio profético de parte de Dios, es que mucha gente te va a confirmar esta palabra sin conocerte. Sí, la gente sin conocerte tendrá que confirmarte lo que ya tú sabes, y tú vas a decir: yo no quiero este llamado, yo no quiero este ministerio, o yo no quiero acudir a profetizar, porque tú sabes perfectamente que todo aquel que tiene una palabra en su boca tiene muchas veces que darla en momentos, en temporadas difíciles, y también en territorios donde no cualquiera te va a creer, donde hay personas que no van a creer a lo que tú estás viendo, porque lo profético se mueve en futuro, lo profético también se mueve en presente cuando es el don de ciencia, pero cuando es el don de profecía se mueve hablando de cosas que van a pasar. El don de profecía se mueve en tiempo futuro, y las profecías vienen adaptadas a cosas que no parecen que van a ocurrir. Vienen adaptadas a revelaciones de cosas que el hombre no va a creer, de cosas que no parecen la realidad. Por eso leímos el capítulo de Ezequiel, donde Dios le habla a Ezequiel, Jehová le habla a Ezequiel y le dice: vete y profetiza a los profetas de Israel que profetizan. Primer punto, está hablando de que él tiene que profetizar sobre otros profetas, pero que no son verdaderos, sino que son falsos. Cuando Dios a ti te llama para un ministerio profético, quiero que prestes atención. Yo quiero que tú entiendas que no siempre Dios te va a levantar para que tú profetices donde se necesita la palabra. Hay diferentes tipos de llamamiento, hay diferentes tipos de escogencia. Hay una escogencia que Dios hace a personas porque en el lugar donde se encuentran la voz de Dios está escaseando. Samuel nació en el tiempo perfecto. Ana no estaba peleando por algo que ella no iba a recibir. Ella estaba peleando por algo que ella ya estaba esperando. Desde la eternidad, Ana estaba esperando ese milagro. Desde la eternidad, Ana estaba esperando ese profeta. Pero ese profeta no podía nacer en una temporada donde no se le necesitaba. O sea, que aunque tú tengas el llamado de parte de Dios como profeta, aunque tú tengas el llamado de parte de Dios para un ministerio profético, aunque Dios te haya escogido, hasta que no llegue el tiempo donde se necesita el depósito que tú tienes, tu llamado no se va a activar. Tu llamado va a iniciar en el tiempo perfecto de Dios, donde el depósito que Él te ha entregado, donde la línea profética en la cual Dios te va a utilizar, se requiere y se necesita en el territorio donde Él te plante. Cada profeta se mueve en esferas y en territorio totalmente distinto. Dios te puede escoger para que tú seas el profeta de tu familia. Dios te puede escoger para que tú seas el profeta de un ministerio. Dios te puede escoger para que tú seas el profeta de una iglesia. Dios te puede escoger para que seas el profeta en tu trabajo. No tiene relación
Porque hay personas que piensan que en los lugares donde el profeta se mueve es lo que determina su llamado, y no es así. Hay profetas que se mueven en las redes, hay profetas que son de multitudes, hay profetas que son de altar, hay profetas que son de oficio, amén, que son de secreto. Gloria al Señor. Pero ¿cómo tú puedes conocer o cómo tú puedes saber qué tipo de profeta tú eres? Te vas a dar cuenta por la temporada y el territorio en el cual Dios te hace el llamamiento. Si Dios te hace el llamamiento en una temporada donde tu familia, todos están en idolatría, todos están atados, y tú sabes que en tu familia hay una palabra, tú sabes que en tu familia hay una marca, tú sabes que sobre ellos tal vez hay un llamado de parte del Señor, y tú conoces de que todos están atados en la brujería, en la idolatría, en ataduras de diferentes índoles. Cuando Dios a ti te hace el llamamiento en medio de este caos, representa de que en ese mismo territorio es donde Dios te va a utilizar. Mientras más caos, y quiero que lo anotes perfectamente, mientras más caos hay a tu alrededor, cuando Dios te escoge como profeta, es porque ese caos es el que Dios va a utilizar para que tú profetices orden, para que tú profetices liberación, para que tú profetices que la palabra se cumple, para que tú profetices cumplimiento de parte de Jehová. Por eso, una de las señales de que Dios a ti te escoge como profeta es que Dios te escoge en medio de un caos, Dios te escoge en medio de un desorden. Cuando tu vida parece tocar fondo, ahí es donde Dios te da la palabra, y ahí es donde Dios te hace entender que todos aquellos procesos, que cada lágrima, que cada prueba fue parte de ese propósito perfecto, fue parte de ese propósito divino que Él tenía para con tu vida, que en este momento tal vez aún no lo has entendido. Si todavía no lo has entendido, es porque estás en el tiempo de la preparación de Dios, porque el tiempo de la preparación de Dios es un tiempo donde el hombre se siente confundido. Yo quiero que tú sepas que una de las temporadas más difíciles es cuando Dios te está preparando para esa escogencia profética que Él tiene para ti. Una de las temporadas más difíciles, más fuertes, es cuando Dios te está preparando para escogerte como profeta, porque Dios a ti te va a despojar de todo. También Él te va a hacer sentir que, aleluya, como que tú estás perdiéndolo todo, porque algo me gusta de Dios, y es que cuando Dios escoge un hombre para una asignación, Dios lo despoja de todas las cosas para entregarle las herramientas necesarias. Con lo que tú tenías en el mundo, tú no podías profetizar. Con lo que te dio el enemigo, tú no podías profetizar. Tú vas a profetizar con las herramientas de Dios. Tú vas a profetizar con las armaduras del Espíritu Santo. Por eso es tan necesario que tú prestes atención a lo que vamos a hablar en este video. Dios bendiga a los hermanos que se conectan. Compartan este video en su grupo, compártanlo en su WhatsApp, en su Facebook, en sus redes. Compartan este video con alguien más que usted sepa que le pueda ser de bendición y de ayuda. Dele like, aleluya, porque sé que hoy vamos a hablar cosas poderosas. Amén. Señales de que Dios te ha escogido, de que Dios te eligió para un ministerio profético. La primera señal, Él te va a dar la palabra en el tiempo perfecto, en el lugar correcto y en el territorio en el cual vas a ser utilizado. El hecho de que a ti no te conozca nadie como profeta no quiere decir que Dios no te ha elegido, porque hay personas que piensan que mientras más te conocen, más Dios te usa, y hay personas que Dios lo escoge y que Dios lo marca para que sean profetas, pero profetas del secreto, para que sean profetas de montaña, para que sean profetas de cuevas. Son profetas que salen a dar la palabra, que cumplen con hacer lo que Dios le ha mandado y que luego vuelven a su lugar, luego vuelven a su posición, porque son personas que tienen una palabra tan poderosa en su boca que si el enemigo se da cuenta, sí, porque hay demonios que se mueven territorialmente y hay demonios que saben quién tú eres porque tienes una identidad en el mundo espiritual, pero hay demonios que se ocultan en los cuerpos, que Dios no le va a permitir que conozcan lo que tú portas, que Dios no le va a permitir que conozcan lo que tú tienes. Y cuando tú tienes un llamado profético de parte de Dios, a veces Dios te va a utilizar en terrenos y territorios donde nadie te va a conocer. Dios te va a utilizar para darle palabra. Hermano, yo no quiero prenderme aquí. Vale, boshe, kutana, bakaya. Son las 4 de la mañana. La bashomia, recoboyendo.
Mírame, te voy a decir una cosa. Cuando Dios a ti te escoge como profeta, muchas veces el hombre no te va a conocer, pero eso no quiere decir que tú no tengas identidad, porque aunque tú seas desconocida para el hombre, tú eres conocido en el mundo espiritual. Por eso los espíritus inmundos, cuando tienes ese llamado y esa marca profética de parte de Dios, donde quiera que tú llegues, vas a tener una guerra cuerpo a cuerpo, vas a tener una guerra cara a cara con toda entidad demoníaca, con altares de brujería que tú no sabes que están ahí, pero que el Espíritu Santo te va a hacer sentir que están. El Espíritu Santo te va a hacer sentir por tu espíritu que hay algo que se está moviendo que no es normal, que hay algo que está pasando que no es normal. Entonces, cuando tú tienes un llamado profético de parte de Dios, cuando Él te escoge como profeta, cuando tú estás elegido, cuando estás escogido como profeta, Él te va a elegir en el tiempo y te va a elegir en el lugar donde se necesita el depósito que Él te va a entregar. Porque Él te va a entregar un depósito específico para gente específica, para derribar entidades específicas y para pelear con otras que son específicas. No todos los profetas se pueden mover en los mismos niveles. No todos los profetas se pueden mover en los mismos territorios. Dios tiene profetas asignados en cada territorio, en cada país, en cada lugar, aleluya, en cada sitio que se necesita una palabra, que se necesita una gloria. Dios tiene profetas asignados. Hermanos, miren, yo fui a una nación, gloria al Señor, y cuando yo fui a esa nación, mírenme, a mí me hablaron de una mujer que bota de sus manos, ella almendras, aleluya, bajo un nivel profético de señales poderosas. Y yo sé, y esa mujer es de Venezuela, y yo sé, hermanos, que aquí también Dios tiene gente con señales. En Santo Domingo Dios tiene gente con señales. Ay, Dios mío, yo no sé de qué país tú me estás mirando, pero yo necesito que tú pongas tu bandera. ¿Dónde están los indetenibles? Pon tu bandera y pon la bandera de tu país. Y yo quiero que tú me lo digas claro. Yo creo que tú digas, en México hay gente con señales. En Guatemala hay profetas con señales. Dios mío, en Colombia hay profetas con señales. Dios, escríbemelo ahí. En Venezuela Dios tiene profetas. En Argentina Dios tiene profetas. En Estados Unidos Dios tiene profetas. En Ecuador Dios tiene profetas. En Chile, escríbeme ahí, ponme tu bandera y escríbeme tu país y pónmelo. En Canadá Dios tiene profetas. En Europa Dios tiene sus profetas. O sea, Dios tiene profetas asignados en cada nación, en cada territorio, aunque sean pocos, porque te voy a decir una cosa, puede que en tu país no haya muchos profetas, pero alguno Dios tiene que no ha doblado su rodilla a los Baales. Si Dios te tiene a ti asignado, eso es más que suficiente para que toda entidad caiga, para que todo espíritu sea derribado, para que todo espíritu demoníaco tenga que retroceder. Y yo vengo a hablar contigo hoy, leyendo. Yo vengo a hablar contigo y vengo a decirte que si Él a ti te ha escogido, Basanda, es porque te escogió como profeta en el tiempo perfecto, en el lugar perfecto, a la hora correcta y bajo una marca específica. Porque hay marcas que tienen las personas que Dios ha elegido. Hay marcas específicas que tiene la gente que Dios escogió. Ay, Dios, no me quiero prender, hermano. Hermano, no me quiero prender. Compartan este video. Denle tic a la pantalla. Entonces, tú no puedes sentirte, al menos de otro profeta, no puedes sentir que Dios te usa menos porque Dios te ha marcado en otro territorio. Tú sabías que el territorio donde Dios te puede utilizar, cuando te elige, cuando te escoge como profeta, el terreno puede ser tu casa. El territorio puede ser tu familia. Hay personas que Dios lo escoge como profeta, que nadie lo conoce, pero en su familia son conocidos como un hombre y una mujer de poder. En su casa son conocidos por la evidencia de Cristo que portan. En su casa son reconocidos porque ellos han dado testimonio. Y son gente que no son conocidos por muchas personas, no son conocidos por muchas iglesias, pero en el mundo espiritual tienen un rango específico. Y Jehová le dice a Ezequiel:
Vete a los profetas que profetizan, dando a entender que ellos se hacían llamar profeta, pero que estaban profetizando desde su propio corazón. Ay, Dios mío, segunda señal de que Dios te escogió como profeta. Cuando Dios te escoge como profeta, te pone en territorios y en terrenos donde hay otras personas que se ponen títulos de profeta, pero que Dios te revela cuál es el espíritu que está operando en ellos. Dios te va a revelar cuál es el espíritu que está operando en personas que se hacen llamar profetas, que se hacen llamar pastores, que se hacen llamar evangelistas, pero a ti, como Él te escogió y a ti Él te entregó la palabra, Él a ti te va a revelar cuál es el espíritu que está gobernando esa persona. Yo no sé si a ti te ha pasado que te ha tocado ir a lugares donde las personas que están ministrando, la gente que está predicando, la gente que está llevando la palabra, tú sientes por el espíritu que lo que tienen no es el espíritu de Dios, y el mismo Dios es quien te lo hace ver. Y no te sorprendas, escúchame, porque una de las cosas más difíciles que tendrás que vivir cuando Dios te escoge para un ministerio profético es que Dios te va a enviar a ti a hablarle a personas que tienen más tiempo que tú en el evangelio, que tienen más rango en una iglesia, que tienen más título que tú, y muchas veces que tienen más autoridad y poder en el mundo físico que tú. Y Dios te va a mandar a darle una palabra, y hasta que tú no le des esa palabra, tú no vas a sentir paz en tu espíritu. Sí, porque yo te voy a decir una cosa: cuando Dios a ti te escoge como profeta, tú no decides lo que tú vas a hablar, tú no decides lo que tú vas a hacer, tú no decides la palabra que va a salir de tu boca. Hay cosas que Dios te va a empezar a revelar que no es para que tú ores, es para que tú vayas a profetizar a esa persona, es para que vayas a enderezar lo torcido, es para que vaya leva sanda a darle palabra a gente que lo necesita, es para que tú vayas a los terrenos y los territorios donde se necesita lo que tú tienes de parte del Señor. Entonces, cuando Dios te escoge como profeta, cuando Dios empieza a escogerte como un profeta escogido, cuando eres un profeta elegido, tienes que prepararte para amonestar, tienes que prepararte para corregir, tienes que prepararte para dar palabras que no parece que se van a cumplir, pero que verdaderamente salieron de la boca de Dios, palabras que salieron del cielo, palabras que tú no te inventaste, sino que Dios te las reveló, palabras que vinieron como una revelación espiritual. Y esta palabra que vinieron como una revelación espiritual, aunque tú quieras correr de ellas, no podrás. Aunque tú quieras huir de ellas, no podrás. Entonces, esa es una de las señales de que tú has sido escogido, de que has sido elegida como profeta de parte de Dios. Y Jehová le dice a Ezequiel: vete y profetiza. Vete y profetiza sobre los falsos profetas que están profetizando desde su propio corazón, pero que nada han visto. O sea, que hay personas que tú la vas a ver operando en dones espirituales y que Dios te va a decir: vete y darle una palabra. Hay gente, hay matrimonios que tú vas a verlo por tal vez en una foto, pero Dios te va a decir: vete y amonesta, vete y da la palabra, porque es necesario que tú profetices donde otros callan. Es necesario que tú abras tu boca donde otros la tienen cerrada. Es necesario que donde el diablo le ha callado la boca a muchos, tú abras tu boca con la autoridad que tienes. Es necesario que donde muchos han retrocedido, tú sigas caminando y sigas avanzando, sigas cumpliendo con la asignación y el llamado que tiene de parte de Dios, sigas cumpliendo, aleluya, con eso que Dios te ha delegado. Gloria al Señor. Dios bendiga a los hermanos que están aquí conectándose, hermano. Esto es grabado. Compártalo con alguien más. Aleluya. Aquí son las 4:15 de la madrugada. Hora República Dominicana. Seguimos. Gloria al Señor. Mírame, Dios escoge las personas que Él decide procesar. Dios escoge las personas que Él decide bendecir. Dios escoge las personas que Él decide asignar. Y asimismo, como Él escoge las personas que decide asignar, una de las señales de que tú has sido escogido para ser profeta o para un ministerio profético es que tú mismo vas a entender, vas a dudar de la voz de Dios y vas a entender que no estás capacitado, vas a entender que no estás capacitada, porque el enemigo
enemigo va a utilizar tus incapacidades, va a utilizar tus debilidades para que tú dudes del llamado de Dios. Yo te voy a decir una cosa. Wow, Dios mío. Cuando Dios a ti te escoge como profeta, Él no te va a preguntar qué teología tú tienes. Él no te va a preguntar de qué familia tú vienes, tampoco de qué país tú vienes o de cuántos. No, no, no. Él a ti no te va a preguntar esto. Él simplemente decide escogerte porque Él ya te escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero tú vas a sentir como una incapacidad. Si las personas que son escogidas para un ministerio profético sienten incapacidades y muchas veces tienen que vencer el miedo escénico. Yo no sé con cuántos yo estoy hablando hoy, yo no sé con cuántos yo vine a hablar, pero hay personas ahí que van a tener que vencer el miedo, van a tener que vencer el temor para poder caminar en ese llamado, para poder caminar en ese ministerio, para poder caminar en esa asignación, porque el llamado profético que tienes es inminente, es un llamado que no tienes retroceso, que aunque tú te sientas que no puedes, que aunque tú sientas que no puedes caminar, aunque tú sientas que no puedes avanzar, aunque tú sientas que no puedes más, eso no va a limitar lo que Dios va a hacer contigo. Eso no es lo que va a limitar la voluntad de Dios en tu vida. Eso no es lo que va a limitar, pasando la palabra que tú has recibido. Eso no va a limitar, aleluya, lo que Dios ha decidido hacer contigo. Por eso vuelvo y te lo digo. Cuando Dios te escoge como profeta para un ministerio, vas a tener que enfrentar tus miedos, vas a tener que enfrentar tu duda, pero también vas a tener que enfrentar espíritus. Hay espíritus específicos que salen de cárceles espirituales. Inmediatamente tú eres llamado como profeta. Inmediatamente tú eres escogido a un ministerio. Cuando tú eres escogido a un ministerio, hay demonios que empiezan a salir de cárceles. Esos demonios empiezan a salir para provocar ataques en tu vida y que tú seas probado a través de esos ataques. Son dos tipos de entidades que te atacan: las entidades que el mismo Dios permite para entrenar tu espíritu y subirte de nivel, pero están las entidades que piden tu cabeza, que piden tu ministerio. Hay entidades que piden tu ministerio en el mundo espiritual y ellos hacen un reclamo para atacarte, y Dios le da un tiempo específico, y durante este tiempo, estos días, ellos empiezan a atacarte, y si ellos no te pueden detener, a partir de ahí ellos pierden la legalidad. Por eso hay profetas que se mueven en la línea de la liberación. Los profetas que se mueven en la línea de la liberación son profetas escogidos para desenmascarar las tinieblas. No todo profeta se mueve en la misma línea, hermanos. Entiendan esto. Hay profetas que se mueven en líneas de liberación espiritual. Los profetas que se mueven en línea de liberación son escogidos para ver la brujería, son escogidos para ver la hechicería, son escogidos para ver lo que se oculta en el mundo espiritual. Son profetas escogidos para ver lo que está en el mundo espiritual, pero también para atacarlo. Por eso no todo profeta se puede mover en todo territorio. Hay territorios donde hay profetas que profetizan que tal vez usted no puede. Hay terrenos específicos donde Dios envía personas con una palabra que es una palabra de liberación. Cuando tú eres un profeta escogido por Dios para derribar las tinieblas, quiero que sepas que una de las señales que va a venir a tu vida es que tú vas a ver demonios, pero también tú vas a ver los ángeles. O sea, vas a ver entidades espirituales, porque cuando tú eres escogido para un ministerio profético de liberación, porque el ministerio profético de liberación es cuando una persona se le es revelado lo que está atacando la gente, lo que está atacando los hermanos, lo que está atacando a alguien. Por eso, cuando tú eres escogido como profeta de liberación, tú vas a ver la gente que le falta liberación. Vas a conocer los espíritus a la distancia. Vas a conocer los altares de brujería aunque no lo veas. Vas a llegar a territorio donde no puedes orar. Tú sabías que cuando tú eres una persona de un ministerio profético de liberación, no puedes dormir en cualquier lugar. No puedes estar tranquilo en cualquier casa, porque hay atmósferas que se ven contaminadas, hay atmósferas que se ven cargadas, y las atmósferas cuando se ven contaminadas o cargadas, el profeta no puede dormir. Hay personas que para dormir tiene que ser obligatoriamente en silicio, tiene que ser obligatoriamente en su habitación, en su aposento. Yo te voy a decir por qué. Porque cuando eres llamado como profeta de liberación, cuando eres escogido como profeta
de liberación, te va a tocar enfrentar demonios de alto nivel. No vayáis. Te va a tocar enfrentar demonios de alto rango. Te va a tocar enfrentarte con brujería. Te va a tocar enfrentarte con hechicería. Y entonces no podrás hablar esto con cualquiera, porque llegarás a lugares donde lo que tú estás viendo otros no lo ven, donde lo que tú estás sintiendo otros no lo sienten. Y te van a decir que tú estás loca, que eres fanática, que eres religiosa, que esto, que aquello. Son personas que no se mueven en las líneas proféticas que Dios a ti te asignó. Son personas que no se mueven en las líneas proféticas que Dios a ti te ha marcado. Aleluya. Cuando eres escogido para un ministerio profético de parte del Señor, yo quiero que tú sepas que en el terreno que Él te marca, aunque tú llores, aunque tú grites, aunque tú gimas, aunque tú digas no puedo, aunque tú digas no quiero, vas a terminar profetizando lo que Dios te dice. Por eso, aunque Jonás pagando su pasaje, ay Dios mío, yo no sé con cuánto yo vine a hablar ahí, pero ahí hay gente que está comprando vuelos para moverse de territorio. Ahí hay gente que se está moviendo de casa sin Dios decirle. Abashanda. Ahí hay gente que se quiere mover de iglesia, se quiere mover de ministerio sin que Dios le dé el permiso. Escúchame lo que te voy a decir. Si Dios a ti te escogió como profeta para un ministerio, no te puedes mover aunque llores, no te puedes mover aunque seas atacado, no te puedes mover aunque seas perseguido. Te voy a decir por qué. Porque esa persecución, esos ataques y esas guerras son lo que están elevando tu nivel en el mundo espiritual. Esos ataques y esas guerras son lo que te están entregando las armaduras que tú necesitas para pelear en lo espiritual, para derribar lo que se levanta, para derribar lo que ataca, para derribar lo que hace guerra. Cuando Dios te escoge para un ministerio profético, hay territorios de los cuales tú te quieres mover. Hay lugares en los cuales tú no quieres estar. Aleluya. Hay lugares que tú no quieres ir a profetizar. Y como Jonás, tú dirás, yo conozco a Dios y yo sé que Él es un Dios misericordioso. Y Dios te va a mandar a profetizar muchas cosas, pero tú sabes que son profecías acondicionadas a la decisión del hombre. Son profecías acondicionadas al comportamiento del hombre. ¿Por qué? Porque Dios profetiza sobre el hombre, pero hay profecías, hay promesas que Dios la acondiciona. Y cuando Dios acondiciona una promesa, el hombre tiene que saber cómo camina, el hombre tiene que saber cómo anda, porque hay cosas que Dios te la ha prometido que tú la has visto y hay otras que tú no has visto, porque hay promesas que vienen para cumplimiento, que no tienen un retroceso, pero hay promesas que vienen acondicionadas a la obediencia del hombre, que vienen acondicionadas a la fe del hombre, que vienen acondicionadas a qué tanto el hombre pueda creer, a qué tanto el hombre pueda confiar. Aleluya. Por eso, cuando Dios te escoge como profeta, muchas veces le vas a llorar a Dios de rodillas. Y le vas a decir, Señor, sácame de este proceso. Rico Barabashaya. Sí, hermanos, yo lo puedo sentir por el Espíritu. Ahí hay gente que Dios está formando su ministerio profético. Ahí hay gente que Dios lo está formando en lo espiritual. Y son personas que le están llorando a Dios y que le están diciendo a Dios de rodilla, Señor, sácame de este proceso. Te voy a decir una cosa, Dios no te va a sacar del proceso por tus lágrimas. Dios no te va a sacar del proceso porque tú te sientas mal. Él te va a sacar cuando te encuentres preparada. Él te va a sacar cuando te encuentres preparado. Él te va a sacar del proceso. Ay, Dios mío. Cuando te encuentres preparado, cuando te encuentres capacitado, te voy a decir por qué. Porque el profeta es capacitado y preparado en territorios y en terrenos muy difíciles. Aunque no quieran, tendrán que dar la palabra. Aunque no quieras, tendrás que profetizar. Entonces, muchas veces hay personas que están ahí, que el mismo Espíritu de Dios es quien lo planta en una iglesia donde son menospreciados.
El mismo Espíritu de Dios es quien te lleva a un ministerio donde tus dones no son tomados en cuenta. El mismo Espíritu de Dios es quien te lleva a ti a territorios donde tú quieres salir. Te lleva a lugares donde tú te quieres ir. Te lleva muchas veces a casas donde tú no quieres vivir. Pero ¿qué te dice el Señor entonces a través de ese proceso? A través de ese proceso, el Señor empieza a capacitar algo nuevo en ti. El Señor empieza a preparar algo nuevo en ti. Cuando Dios a ti te escoge como profeta, cuando Dios te escoge y te elige para un ministerio profético, tú sabes que te vas a tener que enfrentar a los territorios donde nadie quiere estar. Te vas a tener que enfrentar, aleluya, a las guerras que nadie quiere tener. Te vas a tener que enfrentar porque para recibirlo mucho, también tienes que enfrentar cosas grandes. Para tú recibir niveles espirituales poderosos, te tendrás que enfrentar a cosas muy fuertes. Y las cosas a las cuales te tienes que enfrentar son aquellos territorios donde nadie quiere ir. Aleluya. Son aquellas iglesias donde te menosprecian. Lugares donde tu asignación no va a ser tomada en cuenta. Lugares donde tus dones espirituales nadie lo va a ver. Donde tu potencial tal vez nadie lo va a tomar en cuenta. Entonces, son terrenos y territorios escogidos por Dios. ¿Para qué? Para moldear al profeta. ¿Para qué? Para capacitar al profeta. ¿Para qué? Para que el profeta, aleluya, tenga que cumplir con la asignación, para que tú puedas ser preparado. Ese es uno de los procesos que el profeta tiene que enfrentar. Cuando tú has sido escogido por Dios para un ministerio, tienes que enfrentarte a este tipo de procesos donde tú vas a durar años y años en una casa diciéndole al Señor, múdame de este lugar, quiero salir de este lugar porque tengo ataques de madrugada, porque tengo guerras, y el Señor no va a permitir que tú salgas de aquel lugar. Vas a pasar un tiempo donde la gente que te ayudaba te van a dar la espalda, donde la gente que te daba la mano ya no va a estar disponible para ti, donde las personas que antes te ayudaban ya no van a estar ahí para ayudarte. No es que Dios te ha cerrado todo, no es que Dios te quitó personas, es que es la temporada de la preparación de tu ministerio, es la temporada de la preparación de tu, aleluya, de tu llamado. Es que Dios a ti te ha escogido y el tiempo en el cual ya esa escogencia se va a activar es esta temporada. El tiempo en el cual esa escogencia va a venir a activarse es en este tiempo. Entonces, ¿qué Dios empieza a hacer contigo? ¿Mm? Dios bendiga a todos los hermanos que se conectan ahí. Dios le bendiga a todos y a todas. Amén. Su hermanita en Cristo, Stephanie Santana, compartan este video. Dele pulgar arriba, compártalo, dele like. Gloria al Señor. ¿Qué tú vas a hacer cuando Dios te diga a ti? Vete donde ese pastor y dale la palabra. ¿Qué vas a hacer cuando Dios te diga a ti? Vete donde ese profeta y amonéstalo. ¿Qué tú vas a hacer cuando Dios te diga a ti? Vete donde ese predicador y amonéstalo. Vete a Nínive y profetiza. Mi alma adora. ¿Qué tú vas a hacer cuando Dios te diga a ti? Vete a Nínive y da la palabra. Porque Nínive es un territorio donde hay un reinado, donde hay una autoridad, donde hay un rey. Y ese rey con tan solo una palabra puede mandar a una persona, hermano, a que le quiten la vida rápidamente. Pero Dios no va a permitir. Mira, te voy a decir una cosa. No tengas miedo de dar la palabra. Si Dios te escogió para un ministerio profético, no tengas miedo de dar la palabra. Te voy a decir por qué. Ay, Dios mío, porque esa palabra que saldrá de tu boca tendrá un respaldo de parte de Dios. Y el decreto no será lo que cerrará tu boca. El decreto, mírame, el decreto puede ser fuerte. El decreto puede venir de las tinieblas, pero el decreto no va a callar un profeta que Dios ha marcado. El decreto no va a cerrarle la boca a una persona que Dios ha marcado con autoridad, a alguien que Dios ha marcado con legalidad, a alguien que Dios le ha entregado una palabra en su boca. Y hoy vengo a decirte de parte del Señor que si esa es que tú no vas a morir a causa de la palabra que Dios te entregó. Te pueden tirar a la cisterna, aleluya, te pueden tirar, el Señor, te pueden encarcelar a pan y agua, no importa lo que hagan contigo, pero tú no vas a perecer soltando la palabra que salió de la boca de Dios. Tú no vas a perecer soltando la palabra que Dios te entregó. No vas a perecer, te dice Dios. ¿Mm?
Ujú. Wow, wow, Dios mío, escucha lo que me dice el Señor. Ahí hay gente que han tenido revelaciones poderosas y que tienen miedo de hablarlas. Mm. Y cataraba. Estoy hablando con una generación que está ahí. Me dice el Señor que ahí hay gente que han tenido revelaciones poderosas, pero que han tenido temor de hablar esta revelación. Gente que han tenido sueños proféticos y que han tenido miedo de hablar estos sueños proféticos. Ribalabayendo. Ahí hay gente, me dice el Señor, escucha lo que me dice Dios. Ahí hay gente que tiene miedo, que tiene temor a que el hombre lo persiga, que tiene temor a que el hombre lo rechace. Ay, Dios mío, escucha lo que te dice Dios. Fuiste asignado no para agradar al hombre, sino para cumplir con la palabra, para cumplir con la asignación, para cumplir, Señor, con lo que tienes en tu boca. Dios mío, Señor. ¿Mm? Vas a cumplir con lo que hay en tu boca, te dice Dios. Vas a cumplir con la revelación. Tu asignación no es para cumplir con los hombres, es para cumplir con el Dios que te llamó. Ay, Dios mío. Una señal de que fuiste escogido al ministerio profético es que vas a sentir esa incapacidad. Pero esa incapacidad que tú tienes va a ser el escenario perfecto para Dios glorificarse. Yo te voy a decir una cosa a ti, y se lo he dicho a muchas mujeres. No importa tu aspecto físico, no importa si eres gordita, si eres morenita, si eres bonita, no importa tu aspecto físico. Escucha lo que te dice Dios. Lo que Dios va a hacer contigo depende de una marca, de esa marca con la cual tú naciste. Lo que Dios va a hacer contigo no depende de cómo tú te veas, no depende de lo que el hombre pueda opinar de ti. Y vas a sentir esa incapacidad y vas a huir a causa de esa incapacidad. Pero vengo a decirte que personas que no te conocen te van a decir: tú eres un profeta. Irán a tu iglesia gente que no te conoce, predicadores que no te conocen, y te darán una palabra poderosa y te van a decir: tú eres un atalaya que Dios escogió, tú eres un profeta que Dios escogió, tú eres un ministro que Dios ha escogido. Aleluya. Y tú vas a llorar y tú vas a llorar y vas a decir: es que yo no entiendo de dónde Dios me está hablando, cómo Dios lo va a hacer conmigo. No te preguntes cómo Él lo va a hacer, porque Él es el todopoderoso. Él es que Él puede cambiar historia, y Él va a cambiar tu historia, sí, porque cuando Dios te escoge para un ministerio profético, Él comienza a cambiar tu historia. Si antes te decían la atada, ahora te van a decir la mujer de Dios. Él comienza a cambiar tu historia. Ya la gente no te va a ver como antes. Ya lo que antes te gustaba ya no te va a gustar. Lugares hacia donde tú ibas ya no podrás ir. Aleluya. Personas que antes te rodeaban. Sí, porque una de las señales de que Dios a ti te escogió como profeta es que Él empieza a cuidarte. Él empieza a cuidarte de personas envidiosas. Empieza a cuidarte de personas contenciosas. Y vas a sentir por el discernimiento. Porque una cosa es lo que tú te imaginas y otra cosa es lo que el discernimiento de espíritu te dice. A veces tú tienes malos pensamientos de alguien. Tienes que tener mucho cuidado con esto. Presta mucha atención a lo que te digo, porque los malos pensamientos no siempre vienen de las tinieblas. A veces es una advertencia de parte de Dios. Cuando tú tienes un sensor profético activo, las advertencias de parte de Dios vienen con señales que muchas veces tú no entiendes y que tú te rehusas a aceptar. ¿Cómo así? Hay gente que se rehúsa a aceptar las señales de Dios. El mismo Dios te está diciendo: cuídate de esa persona. El mismo Dios, aleluya, empieza a cuidar tu llamado. Dios empieza a cuidar tu ministerio. Dios empieza a cuidar tu vida espiritual. Dios empieza a tener un cuidado contigo, porque Él sabe, aleluya, que hay mucha gente que se va a levantar con envidia, con celo. Mira, tú sabías que hay gente que te ven siendo usado por Dios, que te ven que Dios te entrega una palabra, y son personas que le tienen envidia a tu proceso. Son gente que quieren vivir tu proceso para recibir lo que tú has recibido. Son gente que quieren estar en ti, en tus pies. Dios mío, yo no sé con quién yo estoy hablando aquí. Yo no sé con cuántos yo estoy hablando aquí.
Pero cuando Dios a ti te escoge para un ministerio profético, tienes que saber que aunque quieras devolverte, no podrás. Tienes que saber que donde quiera que tú llegues, habrán personas que te van a confirmar esa palabra. Habrán personas que te van a decir, mira, tú eres un profeta. Que te van a decir, mira, tú eres un pastor. Que te van a decir, mira, tú eres un evangelista. Lo que tú portes es algo poderoso. Lo que tú portes es algo extraordinario. Lo que tú portes es un nivel en el mundo espiritual. Dios mío. Wow. Cuando eres escogido como profeta, muchas cosas van a cambiar a tu alrededor. Y una de las cosas que van a cambiar a tu alrededor son las amistades, los gustos, las prioridades. Sí. Dios va a cambiar las prioridades que tú tienes. Por eso, hay personas que se encuentran ahí que estudiaron para una profesión. Esto no es malo, hermanos. Si usted estudió para una profesión, eso no es malo, gloria al Señor. Si usted estudió para ser médico, para ser abogado, para ser arquitecto, ingeniero, esto no es malo, esto no es negativo. Esto es algo positivo porque Dios es un Dios de conocimiento. Dios es un Dios de orden. Aleluya. Pero cuando Dios a ti te escoge como profeta, aunque tú tengas la profesión que tengas, aunque tengas el cargo que tengas, aunque tengas el empleo que tengas, Dios puede sacarte de ese lugar y Dios te va a llevar al ministerio. Sí, yo voy a hablar con personas que están ahí. Yo conozco una joven, hermano. Tal vez ya va a ver este video porque ella siempre está ahí. Conozco una joven, pero que la conocí hace poco tiempo. Y ella es médico. Ella es médico. Escuchen esto, para que ustedes vean cómo se mueve lo profético de Dios. Ella es médico. Ella tiene 2 trabajos. Eso no es aquí en Santo Domingo, eso es fuera del país. Yo viajé fuera del país a la ciudad donde ella vive el mes pasado. Ese fue mi último viaje de octubre. Amén. Ese fue mi último viaje de octubre. Entonces, yo fui hacia allá. Y como ella es médico, los médicos tienen que trabajar madrugada, en la tarde, en la noche. Bueno, ella, yo le escribí y le dije, quiero que vayas al Congreso. No sé por qué, pero hay personas específicas que yo siento que Dios está haciendo algo tan grande en ellos que yo lo invito a lugares y que yo le digo, ven, vamos allí, vamos a este congreso, vamos a este lugar. Y yo le dije a ella, quiero que vayas al Congreso, porque yo sentía por el espíritu que ella iba a recibir algo poderoso. A ella le tocaba cambiar turno, le tocaba amanecer, etcétera. Bueno, el caso es que yo sentí por el espíritu que había una oposición para que ella no fuera al evento. Y empecé a orar y a decirle, Señor, yo quiero que ella vaya. Pues yo llego a la iglesia, yo quería que ella y yo nos comunicáramos. Yo quería que nos comunicáramos porque si yo tengo un invitado especial, yo hablo con los pastores del lugar que me invitaron al lugar para que los pastores me permitan sentarlo en un asiento especial, más adelante, más cerca. Y yo quería que ella se sentara un poquito más cerca. Pero como yo llegué al Congreso y no la vi, yo no le dije nada a los pastores. Yo no le dije a los pastores, pastores, miren, tengo una invitada que es médico para que se siente adelante. No le pude decir nada. Yo a ella la vi cuando ya yo iba a ministrar. Y ella estaba sentada un poco atrás, estaba en un ladito. Ella pudo llegar, pero yo no pude decirle nada a la pastora. Pues nada, ella recibió la palabra, la administración fue tocada por el Espíritu Santo, fue tocada, fue llena del Espíritu Santo. Y cuando yo termino de ministrar, yo le doy el micrófono a la pastora. Y la pastora lo primero que dice es, aquí hay una mujer que es médico. Dios tiene una palabra para ella. Y yo dije, wow, mira, en lo profético, Dios tiene un orden establecido
para dar palabras. ¿Por qué? Porque en lo profético a veces Dios no te va a permitir dar ciertas informaciones. Porque de la forma que Él quiere operar y se quiere glorificar es cuando la gente no te conoce. De la forma que Él se quiere glorificar contigo es cuando la gente no sepa nada de ti. Sí, hay lugares donde Dios te va a dar a conocer y va a dar a conocer tu ministerio y te van a conocer como profeta y van a conocer la marca que tú tienes. Pero hay territorios, hay terrenos donde el mismo Dios no va a permitir que la gente te conozca. Ujú. Hay terrenos donde el mismo Dios no va a permitir que la gente sepa nada de ti. Y en ese lugar es donde vas a recibir la evidencia. Es donde vas a recibir la confirmación de tu llamado. Y yo me acuerdo que ella le empezó a hablar y le empezó a hablar de su ministerio. Esa joven tiene experiencias espirituales poderosas con los ángeles. Ella, wow, ella me contó, Dios mío, de una experiencia espiritual que tuvo, que ni yo, hermano, le he tenido. Una experiencia espiritual poderosísima con ángeles, donde ella sintió y vio todo. Y cosas poderosísimas que ella experimenta. Si yo le hubiese dicho a la pastora, ahí viene una amiga que es médico para que le busque un asiento, entonces lo profético de Dios no hubiese fluido a ese nivel. Es necesario que el hombre no hable de ti para que sea Dios quien revele quién tú eres en lo espiritual. Es necesario muchas veces que el hombre te ignore para que el cielo tome en cuenta lo que va a hacer contigo. Es necesario muchas veces que el hombre no te tome en cuenta para que sea el mismo Dios quien hable de tu llamado profético, para que sea el mismo Dios quien revele, aleluya, ese nivel profético que tú tienes. Yo te voy a decir una cosa, cuando Dios a ti te escoge para un ministerio profético, cuando Dios a ti te escoge, aleluya, para un ministerio, para un llamado profético, va a haber personas que te van a dar palabras, aún tú estando en el mundo. O vas a tener una experiencia espiritual con Dios. A Dios tú no lo vas a conocer tal vez dentro de la iglesia. A Dios tú no lo vas a conocer cuando tú recibes el llamado, cuando te ungen dentro de la iglesia o cuando alguien te unge. No. Vas a conocer a Dios antes. Vas a tener experiencias espirituales antes. Por eso, cuando Dios te escoge para un ministerio profético, tus experiencias espirituales empiezan a ser algo confusas para ti, porque la empiezas a tener en temporadas donde tú no conoces bien de Dios, donde tú no conoces tu ministerio, donde tú no conoces tu llamado, donde tú no conoces tu asignación, empiezas a tener experiencias espirituales. Yo recuerdo, hermanos, y siempre le cuento esta experiencia a ustedes, de cuando yo estaba muy atada. Antes de tener un encuentro con Dios, ya Dios me había llamado. Dios me hacía el llamado a través de personas, pero yo era de estas personas que no prestaba atención. Yo era de estas personas que decía, yo no voy a estar en una iglesia, el Señor, yo no voy a hacer eso. Yo era de estas personas que veía a los evangélicos como locos. Y como yo les servía a diferentes entidades, estas entidades me hacían entender que el evangelio era una estupidez, que eso no tenía sentido. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba muy atada, cuando yo estaba tan atada, gloria al Señor, el Señor permitió que una señora me diera una palabra. Hay personas que te dan una palabra confirmándote tu llamado, confirmándote tu ministerio, cuando ya tú estás dentro de la iglesia, cuando ya el llamado se te ve. Cuando ya tú cargas como esas marcas de ese llamado, de ese llamado de parte de Dios. Pero yo recibí la palabra cuando a mí no se me veía. Esa señora tenía una autoridad, tenía una legalidad, porque hay personas que tienen una autoridad muy bonita de parte del Señor. Hay gente que tiene una legalidad poderosísima y que esa legalidad que tienen, tú la vas a sentir, tú vas a sentir como te dan la palabra. Y ella me tocó y me hizo así con el dedo y me dijo, a ti Dios te va a liberar, Dios te va a cambiar y Dios te va a usar. Esa fue la palabra que ella me entregó. Cuando ella me entregó esta palabra, yo dije,
tiene problema. Y yo no le dije nada. Yo me di la media vuelta y me fui. Y pensé que ella estaba inventando cosas, pero años después se cumple esta palabra. O sea, que a la hora de Dios darte una palabra para alguien, a la hora de Dios darte una profecía para alguien, tú no puedes mirar la apariencia de esa persona. Tú no puedes mirar lo que esa persona puede estar viviendo. Tú no puedes mirar tal vez que esa persona está muy atada, porque a veces Dios te escoge para un ministerio profético, para que tú declares la palabra sobre los huesos secos. Ujú. Para que cuando tú veas los huesos secos, tú utilices la autoridad que hay en tu boca. Entonces, cuando Dios a ti te escoge como profeta, como mismo tú profetizas sobre otros, tienes que aprender a profetizar sobre tus hijos. Tienes que aprender a profetizar sobre tu casa. Tienes que aprender a profetizar sobre personas que muchos ven como un pandillero, pero tú en ellos ves un ministerio. Tú en ellos, mírame, cuando Dios a ti te escoge para un ministerio profético, tú vas a ver todo como de otro color. Como que las cosas a tu alrededor van a tomar otra forma, van a tomar otro color, van a tomar otro tono. ¿Por qué lo digo? Porque a veces tú vas a llegar a un lugar, la gente ve las cosas de una forma, pero tú la ves de otra. Las personas ven a alguien atado, pero tú lo ves libre. La gente ve a alguien en una cárcel, pero tú ves que Dios empieza a hacer cosas con ellos. Entonces, tú vas a empezar a verlo todo de otro color. Tú vas a empezar a verlo todo de otra forma. Tú vas a empezar a verlo todo, aleluya, el ambiente va a cambiar. Las circunstancias van a cambiar. Aleluya, la situación va a ser otra. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, tú vas a decir, donde alguien ve ataduras, yo veo liberación. Donde alguien ve a alguien atado, yo lo veo libre. ¿Por qué, hermanos? Porque en una ocasión a mí alguien, una pastora me dijo, quiero que conozcas mis hijas. Mis hijas son adoradoras y son profetas. Yo quiero que tú las conozcas. Y yo dije, está bien, voy a conocerlas. Y yo recuerdo que cuando yo fui a conocer las hijas de ella, me encontré, lo primero me encuentro con unas hijas atadas, súper megas atadas. Y ahí es donde ella me dice, la gente las ve así, pero yo la veo como adoradoras. Yo la veo como profeta. Y yo dije, wow, esta es una mujer que conoce el mundo espiritual. Porque quien tiene legalidad para declarar una palabra profética sobre ellos, eres tú. Quien tiene legalidad para que tu casa sea libre, para que tus hijos sean libres, para que tu atmósfera sea libre, eres tú. Tú puedes invitar a un profeta para que ore por tu casa, para que ore por tus hijos, para que ore por tu familia. Pero quien tiene la verdadera legalidad de parte de Dios eres tú. Quien tiene una autoridad, quien tiene una legalidad para ministrarle liberación, para que ellos sean libres, eres tú. Deme un momentico, hermano, deme un segundo. Y tú sabes que esto no es en vivo, pero cualquier cosa puede pasar. Deme un momento. Volvimos, estamos por acá. Compartan este taller, hermanos. Hermanos, compartan este taller en sus grupos, compártanlo en su WhatsApp, comparta este taller en su Facebook, en sus redes sociales. Díganme cuántos indetenibles están ahí. Gloria a Jesús. Díganme cuántos indetenibles están ahí. ¿Dónde están los indetenibles? Reportándose la gente indetenible de parte de Dios. Aleluya. ¿Dónde están los indetenibles? ¿Dónde están los indetenibles ahí? Bendito sea el nombre de Jesús. Los indetenibles reportándose. La gente de guerra, la gente de autoridad. Pues bien, cuando Dios a ti te escoge como profeta, Dios va a permitir que en tu territorio tú veas muchísimas cosas. Dígase en tu casa, dígase sobre tus hijos, dígase sobre tu familia, sobre ellos. O sea, vas a ver cosas fuertes.
Pero sobre todo tienes que aprender a utilizar la autoridad profética que hay sobre ti. ¿A qué me refiero con autoridad profética? Dios le dice, vivirán estos huesos secos. Y el profeta le dice, solo tú, Jehová, lo sabes. Solo tú, Jehová, lo sabes. Y él le dice, profetiza vida sobre esos huesos secos. O sea, que tú tienes autoridad para profetizar sobre esa enfermedad. Tú tienes autoridad para profetizar sobre ese problema. Tú tienes una autoridad de parte de Dios para profetizar sobre todo ataque, para profetizar sobre toda adversidad, para profetizar sobre todo lo que viene para atacar. Y hermano, estas cosas de las cuales le he estado hablando son parte de las señales que hablan de que tienes un ministerio o un llamado para profeta, un ministerio, un llamado como profeta de parte del Señor. Yo quiero que ustedes compartan este video. Amén, compártanlo en sus grupos, compártanlo en su WhatsApp, compártanlo en sus redes, compártanlo en su Facebook con alguien más que ustedes sepan que le pueda ser de bendición y que le pueda ser de gran ayuda. Quien estuvo aquí con ustedes es su hermanita Stephanie Santana. Yo no sé cuántos de ustedes han visto los demás capítulos de este taller profético. Los que no lo han visto, vayan a ver lo que está ahí debajo. Ahí están los demás. Le estuve hablando de el campo de los sueños. Le estuve hablando de la preparación para ser profeta. Todo eso. Así que vayan a verlo, hermanos. Este taller ha sido de gran bendición. Sobre todo donde dice suscribirse, suscríbase. Este canal va a ser de gran ayuda para ustedes. Amén. Su hermana Stephanie Santana. Hasta la próxima. Chao, chao.